Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Es esta. Como les comentaba ya, conocen esta matriz de influencia de los diferentes, de influencia e intereses de los diferentes stakeholders. Entonces, parte de esta tarea que les dejé de identificar y analizar la comunicación que está en el principal medio de información institucional de la UAM, es que ustedes empiecen a ubicar a los diferentes stakeholders de la universidad. Esto yo les pregunto, en la UAM trata de identificar los diferentes stakeholders, partes interesadas, y ubícalos en la matriz de influencia. ¿Dónde ubican a los académicos en esas serie de informaciones de la cortinilla? Eran 16, ¿no? 16 espacios que aparecen en la cortinilla, y hay diferentes stakeholders que están ubicados ahí. También hay una serie de información alrededor de la cortinilla que ustedes deben de ubicar. Entonces, ahí ya se habían quedado ustedes con esta tarea. También la pregunta aquí que me surge es si en esa página ustedes logran ubicar al gobierno federal como un stakeholder de la organización. ¿Lo lograron ubicar al gobierno federal? ¿No? Creo que sí deben de ubicarlo. Vamos a revisarlo en sus tareas y se los voy a señalar, porque hay 2 o 3 mensajes dirigidos exclusivamente para el gobierno federal. Hay otros stakeholders, como la sociedad, como los vecinos, como digamos, otras instituciones de educación superior. Eso es lo que, quizá también otros stakeholders son aquellos que les interese formar parte de la universidad. Entonces, ustedes tienen que, para empezar a tratar de romper las barreras tradicionales de la administración y empezar a comprender la importancia de los sistemas de información y comunicación, tenemos que comprender a cabalidad los procesos comunicativos, ¿sí? Le comunica a todos de la misma forma. Ahí pregúntense si toda la información está diseñada, está distribuida, está administrada de la misma forma, ¿no? Yo creo que no, y esto es lo que ustedes tienen que empezar a ver. Se habían quedado con la tarea de revisar, bueno, entonces tienen este caso, se los dejé hace 2 clases, revisar la página de la institución para hacer la matriz de influencia y de intereses de los diferentes stakeholders. La siguiente tarea fue la de la semana pasada, revisión de la página institucional y desarrollar una matriz de gestión de la comunicación. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer? ¿Qué tipo de contenido se publica? ¿Se identifica con claridad a los destinatarios? ¿Se identifica con claridad a los usuarios responsables de la información que son los que deben de empezar el proceso comunicativo? ¿Se identifica con oportunidad la comunicación si es oportuna y relevante para los usuarios o para el destinatario? Porque no solamente es una cuestión de que el usuario responsable cumpla con su deber de informar. ¿Sí me explicó? Ahora, si se asegura la recepción de la comunicación, el que esté la página llena de información asegura que todos los destinatarios de esa información estén realmente, reciban la información, acto de la comunicación. ¿Sí? ¿Quedan claras las preguntas? Esta era la matriz original. Ustedes eran 4 espacios en donde está el objetivo, responsable, usuario y tiempo. Cada una de estas se divide en diferentes preguntas. ¿Qué se comunica? ¿Por qué se comunica? Incluso el para qué. Aquí pudiéramos integrar una pregunta del para qué se comunica. Sobre el responsable hablamos de el destinatario responsable de la información y el método que nosotros destinamos para comunicarle a él. La otra dimensión es sobre el usuario, que es el dueño de la información y es el responsable de enviar, de codificar, de diseñar, de integrar el
contenido comunicativo para los usuarios. ¿Sí me explico? No es lo mismo meter una gran cantidad de datos sin un orden a integrar un contenido comunicativo visual, articulado, controlado, bien identificado para el destinatario. Y eso implica también identificar si ese contenido está en sintonía con la forma en la que el destinatario lo va a recibir. O sea, yo lo preparo, yo lo integro, pero además yo defino, yo aseguro la recepción de la comunicación. ¿Sí me explico? Esto es como cuando ustedes chicos o chicas quieren, les gusta un chico o chica para ser su pareja y no le van a decir a bote pronto, quiero ser tu novia, quiero ser tu novio. Van preparando el terreno, ¿sí o no? ¿Sí o no lo van preparando? O sea, que le Sí. empiezan a llevar florecitas, que empiezan a estar presentes, que buscan los momentos en donde se puedan encontrar. O sea, hay toda este performance para asegurar que la chica o chico de su interés los vea. Una vez que ya aseguran la atención, entonces aseguran el mensaje. Pero el mensaje, ustedes ya se lo imaginaron, ya lo planificaron, ya dicen, no, es que ella va a sentir, o a lo mejor él puede señalar, y empiezan a hacer un trabajo de empatía comunicativa con su destinatario del mensaje. Si ustedes fueran, por ejemplo, en el caso que estábamos revisando la clase pasada, la oficina técnica ha hecho ese trabajo de empatía con los alumnos para saber si realmente la forma en la que está el mensaje es el adecuado. No. Bueno, ¿puedo decir un ejemplo, maestra? Sí, claro. Cuando fueron las inscripciones para meter las materias, ahí hubo como una comunicación muy mala, porque en el instructivo decía una cosa, pero ya cuando metías las materias de otra coordinación, o sea, te decían que tenías que ir con la coordinación pues de esa carrera, y en el instructivo decía que tu coordinadora iba a gestionar y iba a arreglar pues tus materias. Entonces, pues ahí se fueron materias y hubo un relajo, tenías que estar mandando correos, comunicándote, pero en sí su instructivo no era nada claro. Bueno, parecía claro, pero hubo muchas fallas. A lo mejor el instructivo en sí, como objeto, documento, está claro, pero lo que no estaba claro es que, o más bien, creo que la falla de la que tú hablas tiene que ver con que el instructivo no representaba la realidad del proceso. Ajá, así es, como que ya internamente entre pues las divisiones y las carreras ya era totalmente diferente cómo se manejaban. Bueno, ahorita vamos a tratar de llegar a esa parte, Maritza, porque nosotros hablamos mucho de la comunicación. Ustedes han visto el tema de comunicación en diferentes materias, pero ahorita lo que vamos a ver es cómo este acto natural, este acto social de comunicar, se va complejizando cuando hablamos de comunicar información y datos que son productos de un diseño organizacional y que están integrados en una serie de pasos que uno busca, porque son pretensiones. Un diseño de organización es la primera fase de una pretensión de construir una realidad organizacional. Uno diseña que el alumno llena un formato, ese formato se presenta a la parte que procesa y que ese formato contiene toda la información del proceso, pero tiene que ver con desde la parte fundamental del si el formato cuenta con todos los datos necesarios para procesar y construir información y que los usuarios, los responsables del proceso, cuenten con todos los datos. Entonces, no es nada sencillo porque estamos hablando de los acuerdos más básicos entre roles, funciones, tareas, que se van integrando y que se van vinculando
con aspectos de relaciones de poder y de falta de reglamentación. ¿Sale? Pero eso tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, este caso que habla Esmeralda fue muy común y ha sido muy común en todas las instituciones, porque vamos a ver cómo cuando uno iba directamente a la ventanilla en esta presencialidad, había un tipo de comunicación. Cuando uno entra al espacio, digamos, o a la modalidad remota, esa comunicación que es presencial, cara a cara, interactiva, pues se transforma en otro tipo de comunicación que tiene otro tipo de restricciones y de complicaciones en su proceso. Bueno, termino con esta matriz, el tiempo. Si ustedes recibieron, bueno, si el destinatario recibe a tiempo la comunicación o si el destinatario, y si se hizo, más bien si yo lo envío a tiempo y si yo me aseguro que el destinatario la recibe a tiempo. No es lo mismo, yo ya lo mandé a decir, ya lo recibió en el momento. ¿Sí o no? Es como ustedes cuando mandan las tareas, yo les digo, a ver, tienen hasta el viernes a las 11 de la noche, son 10:45 y me lo quieren mandar. Pero tiene que ser muy claro y está en su derecho. Yo puedo decir, yo no lo recibí a las 11. Entonces, ya hay una serie de mecanismos que tienen que ser muy precisos. El ejemplo que vimos fue el caso del aviso del colegio académico, que justamente es hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se va a, por ejemplo, yo estaba hablando hoy con la doctora Auriola, que es colegiada, y le digo, oye, se va a tratar la entrevista a los candidatos a la junta directiva, pero ya nos están pidiendo que yo firme en apoyo a una. Se va a autorizar, se va a votar a los candidatos o solamente se va a entrevistar. Entonces, ahorita, por la forma en la que está redactado el acuerdo, no se sabe si solamente se va a entrevistar o si se va a votar a la persona que vaya a estar como miembro de la Junta. Y esas son las fallas comunicativas que tenemos que ver, ¿sale? Hay cosas que no están explícitas, como es este punto 2 que yo pongo acá, que es el de incentivar la participación de la comunidad, que está como implícito, pero que como no está explícito, ustedes lo ven como muy ajeno a ustedes, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero ver si dos equipos nos comparten su análisis de sus cortinillas. ¿Qué equipos nos van a compartir su análisis de cortinilla o los elijo yo? Profesora, tenemos un archivo en donde pusimos todo, ¿se lo comparto? ¿Sí? Déjame dejar de compartir la pantalla. Vale, espérame. Seguridad, permitir, ya sí está el permitido compartir la pantalla. ¿Quién me habló? ¿Quién fue el que habló, chicos? Gerardo. Gerardo, ok, gracias, Gerardo. ¿Y quién va a explicar el ejemplo? Pues el equipo que usted elija, ¿no? El equipo que yo elija, ok. ¿Quién es Juan Carlos García? Yo, profesora. Ok, Juan Carlos, tu equipo inicia. ¿Qué mensaje les tocó? Bueno, ahorita que compartan la pantalla de mi compañero Gerardo, o si gusta. Bueno. Ya la está compartiendo. Y después le va a tocar a Enrique Dimas, al equipo de Enrique Dimas. Pero primero podemos explicar la primera cortina, porque primero va esa y le voy a explicar yo. Si lo quieren hacer así, está bien, porque la primera cortina era lo del colegio académico, ¿no? No, era sobre el programa de entrega de apoyos. De apoyos, exacto. Ok, de las becas, ¿no? Sí, exacto. Ah, Nada ok. más
Ese Comparta. tema es muy importante para que para analizar si ustedes recibieron o si la comunidad de alumnos recibió la información en el momento adecuado. Nada más que se comparta, no sé si... Se ve como rayado se ve como oscura la pantalla, Gerardo. Sí, no sé si solo era yo. El día de hoy, hay una serie de modelos de tecnologías de información aplicados a la comunicación y a la gestión de las organizaciones, y encontré un video muy interesante, solamente que está en francés y que habla precisamente de la planeación estratégica basado en la integración de tecnologías de la información. Entonces, a mí me gustaría tener que alguien de ustedes, se los voy a colocar ahí, que no crean que es una agresión de mi parte colocar esta información en francés, pero que me parece que está súper completo. Y está bastante entendible, déjenme les digo. El problema de la comunicación es que cuando uno empieza a integrarlo, de repente nos manda por la parte social, antropológica, luego por la parte de cultura organizacional. Entonces, sí me ha costado un poco trabajo de no desviarme. ¿Ya estuvo, Gerardo? No me deja. Les pasé la liga en el chat. Si la pueden abrir, ese es el... A ver, déjame, yo la abro y a ver si yo la puedo, yo lo puedo compartir. Ok, a ver, yo ya lo abrí. Voy a compartir su pantalla. ¿Es esta? Sí. Sí. Ok, a ver, entonces tenemos que es el equipo, el caso, la sesión del colegio. ¿Puedo integrar aquí columnas? Sí. Sí. Adelante, maestra. Ok, entonces, a la derecha. Entonces, esta va a ser la cortinilla. Número 1, mensaje número 1. Sí. Ok. ¿Quién es el destinatario? ¿Quién empieza? ¿Quién me lo va a explicar? Bueno, mi equipo está un poquito más abajo. Está por los últimos. Sí, ahí. Es Juan Ahí. Carlos García, ¿verdad? García. Uy, no te veo. García Pérez. García Ramírez, Juan Carlos. Sí. Ahí está, dice. Ok. Es que como que sí. Entendí. A ver, ahora sí, Juan Carlos. Es este. Son estos dos, el 19 y el 20, ¿verdad? Sí. Ok. Dinos. Bueno, pues en la primera cortinilla estaba la información acerca del nuevo otorgamiento de las becas, de las tabletas y conectividad, y algunos también, por lo que indicaba es que también había algunos que nada más les habían dado como la conectividad. En cuanto a, ¿qué era el siguiente apartado? Objetivo. El objetivo, pues sí, era básicamente informar acerca del número de tabletas y de conectividad con los que se habían beneficiado a la comunidad estudiantil. También había un apartado en el que nos indicaba cuál era el total por unidad en cuanto a los de nuevo ingreso y a los que ya estaban. Por ejemplo, en Unidad Coajimalpa habían sido 5 únicamente los beneficiados por este programa. ¿De nuevo ingreso o en total? De los que ya estaban. De los de nuevo ingreso sí fueron, creo, 50 y algo.
53, 54, no recuerdo el número exacto, pero sí, más o menos eso era. Ok, a ver, ¿cuándo fue la... ok, termina. En cuanto al destinatario, pues yo considero que es la comunidad universitaria como tal, el, el organismo encargado de esto fue la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, y en tiempo realmente no decía exactamente cuándo, nada más tenía la información de trimestre 2020P. Ok, ahora, pensando, yo quiero que cuando ustedes empiecen a ser gerentes y ser administradores, tienen que tratar de pensar y ponerse en el papel de los destinatarios de la información. ¿A ustedes les queda claro el mensaje? La pregunta es, aquí, por ejemplo, creo yo que hace falta si la comunidad recibió a tiempo esta información. Empecemos por lo primero. Lo voy a Pues censurar para que no nos sí, perdamos, ¿les parece? como yo creo que es para informar acerca de los beneficiarios que habían habido este trimestre, yo considero que sí estuvo a tiempo el mensaje. ¿Cuándo empezó el trimestre? El trimestre comenzó hace 4 semanas, fue el 31 de agosto. Okay. ¿Y ustedes cuándo se enteraron? Ayer. Ok, ¿fue oportuno? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Yo les platico, Ok, sí. muchos, o sea, ustedes se informaron ayer. Eso no quiere decir que la institución ayer hubiese colocado la información. Lo que sí es que ahí hay fechas. En las fechas de la coordinación hay fechas en las que se reunió el comité de becas, hay fechas en las que se emitió la comunicación. ¿Tuvieron oportunidad de ver esa fecha? Entonces, siempre cuando veamos o analicemos información es importante tener un espacio de análisis sobre la fecha. ¿Cuándo la emitieron? ¿Cuándo se necesitaba? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque siempre se va cortando. Yo les platico que si ustedes han visto los colegios académicos, uno de los principales reclamos o demandas de los colegiados y de los consejeros representantes de los alumnos, representantes de ustedes, ha sido que la institución debe tener en cuenta las condiciones de accesibilidad y tecnología con la que ustedes están desarrollando el trimestre. Y eso implica porque esta modalidad remota ha puesto en cuestionamiento que o que se pudieran generar mayores desigualdades. No es lo mismo chicos que tienen computadora en su casa, una para cada miembro, que solamente son 2 o 3 hermanos y que tienen un espacio para estudiar, que tienen acceso a internet porque tienen un servicio. A otros chicos que hay compañeros suyos que están en una situación más vulnerable, en donde tienen una sola computadora que deben compartir con 2 o 3 miembros de la familia, que no tienen espacio para estudiar, que no les llega el acceso al internet. En fin, hay una serie de condiciones muy particulares de una parte de la población estudiantil que los deja en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si ustedes imagínense, esta información salió en la semana 3, no en la semana 2. En la semana 2 ya estaba informado. Si a eso le sumamos que no hay una cultura de estar visualizando la información que emite la institución, pues evidentemente, aunque esté la información ahí, no me llega a mí. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Estamos de acuerdo, Juan Carlos? Sí. Ahora, ¿les queda claro? Vamos a ver directamente el contenido del mensaje. Dice, informar del número de beneficiarios de tabletas y conectividad y beneficiarios de la conectividad. La pregunta es, ¿solamente habla del número o del quiénes? Solamente habla del número.
¿Y no hay una liga ahí que diga, ve tu matrícula? Sí, me parece que sí. Sí, no vi si venía la matrícula. Yo lo único que revisé creo fue bueno, lo que más me interesó más bien fue el plantel de beneficiario. Ok, ¿esto era suficiente para saber si alguno de ustedes necesitaba o no necesitaba o estaba dentro de los beneficiados o no? O sea, No, a eso me refiero, si nada más era el número y la unidad, ¿cómo sabemos que Juan Pérez o que Rodrigo Serrano o que fueron o no fueron aceptados o identificados como beneficiarios o no beneficiarios? Entonces sí hay que revisar un poquito más esa información. Según yo, a lo mejor me equivoco, debe estar una liga vinculada al informe de la coordinación y debe de estar también vinculada con el dictamen del comité de becas, en donde existe una lista de las matrículas que fueron beneficiadas. Y en ese informe del comité de becas debe también existir información de cómo aquellos beneficiados pueden hacer uso de ese derecho o de ese beneficio, cómo procesar ese beneficio. Es como si cuando los que compraron el boleto de la lotería del avión presidencial, ¿no? O sea, imagínate, nos dicen, bueno, ya se vendieron el 68% de los boletos, solamente 10 ganaron. Y te quedas tú, ¿y quiénes fueron los que ganaron? ¿Dónde lo consulto? ¿Cómo voy a...? O sea, aquí lo más importante es que la comunicación no solamente nos tiene que decir el cómo, el qué se ha decidido, ¿sí? Sino el cómo hay que proceder en esa decisión. Y este es un mensaje que va directamente a los alumnos. Si los alumnos no saben cómo proceder para hacer valer el beneficio del acceso o de una ayuda que les permita tener acceso a una tablet y a una tecnología, la comunicación está incompleta. ¿Sí me explico? sí. Uh-huh. Ok, ahora bien, aquí la Coordinación General para el Fortalecimiento es la instancia responsable, pero son las únicas. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan en la universidad? 2 años. 2 años. 2 Años, ¿no? años. Están empezando el séptimo, ¿no? Prácticamente, o en el sexto trimestre. Entonces, ¿y la conocían esa coordinación? No, la verdad Entonces, que no. cuando nosotros, es como si yo les dijera, miren, vayan con, a ver, voy a poner dos casos extremos, a lo mejor me equivoco, pero ustedes me corrigen. Todos deben conocer a Michael Jackson, ¿no? Entonces, si yo les digo, vayan con Michael Jackson, ustedes inmediatamente lo identifican. Ya saben, y ya saben cómo es, ya saben cómo se viste, ya saben cómo identificarlo para acercarse. Pero si yo les digo, vayan con Richard Sennett, la cara de Valeria dice, ¿quién es? O sea, ya hay una barrera para acercarse al actor con el que yo tengo que interactuar. La comunicación es también un vehículo que permite encontrar a las personas que necesitan interactuar en los procesos. Si nosotros no identificamos a la persona con la que voy a interactuar en un proceso, pues le estoy asignando una tarea casi de Sherlock Holmes a mi usuario de información. ¿Cuáles son las instancias que conocen los alumnos en las unidades? La coordinación de licenciatura 1, las coordinaciones de sistemas escolares 2. O sea, si ustedes hacen una lista, ¿qué instancias conocen de la unidad? Esta coordinación general para el fortalecimiento no la van a conocer. Entonces, parece ser que, ¿y con quién me dirijo? Así como, es como darles un tesoro, un mapa del tesoro perdido. ¿Sí me explicó, Juan Carlos?
Sí, profesora. Entonces sí hay que, yo creo que el principal problema de la comunicación, en mi opinión, es que nosotros obviamos todos estos problemas. Los damos como parte natural que deben de ser solventados por los usuarios de la información. Y no debe ser así. Un administrador que diseñe un plan de comunicación tiene que prever todas estas circunstancias, no solamente de procesos, sino culturales y de prácticas. ¿Sí? Otra de las cosas, aquí por ejemplo dice informar del número de beneficiarios de tableta y conectividad y beneficiarios de conectividad. ¿A ustedes les queda claro una de la otra? ¿A quiénes? ¿A los demás o yo que lo expliqué? A ustedes en primer lugar y al grupo en general. Primer Bueno, lugar al equipo. yo doy por entendido que los beneficiarios de la tableta y conectividad son como los que les dan, digamos, todo el paquete, así como tal. Y Ok. beneficiarios de conectividad son aquellos que carecen como de los medios así como internet, básicamente los medios para, pues, para conectarte a tus clases y a todo lo demás. Ok, en principio tienes razón, pero hay una distinción más. ¿Alguien más quiere abundar en la información que nos ha dado Juan Carlos? Creo que yo igual había escuchado sobre las tarjetas que también eran para las personas que ya tenían la tablet, pero que se les habían terminado sus datos. Exacto. ¿Por qué? ¿Quién habló? Yo, Maritza. Marisa. Ok, ahora, eh, Maritza complementa bien la información. Hay otra condición adicional sobre este apoyo a la conectividad. ¿Quién la sabe? A ver, número 1, recordemos que este programa de apoyo o de beneficios de becas en especie inició en el trimestre 20I y se hizo una primera encuesta en donde se le creyó a todos los alumnos, o sea, no hubo ninguna investigación de verificación. Si el alumno decía que no tenía computadora, que no tenía internet, al alumno se le daba la tableta y la conectividad, ¿ok? Entonces, a todos los que dijeron, cuando respondieron por primera ocasión, por primera vez la encuesta, se les dio. ¿Qué fue lo que pasó cuando se dieron cuenta? Cuando se lanza, dice, una vez que preguntamos, después dice la institución, ya les preguntamos a los alumnos y cerca de 3,000 alumnos dicen que carecen de equipo y de conectividad. Entonces a esos alumnos les vamos a dar una beca en especie. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo otros alumnos que dijeron, yo no sabía que era para eso, entonces déjenme volver a repetir la encuesta. Si ustedes fueran la institución, ¿qué harían? Los dejas, tenemos este problema de que de la conectividad, es cierto, pero si Gerardo en la primera encuesta me dice que no tiene, que sí tiene acceso a la conectividad, que sí tiene acceso a un celular, porque incluso ustedes debieron haber llenado esa encuesta, y después dice, no, yo soy bien pobrecito, la verdad es de que sí necesito, etcétera, ¿le creen a la primera o a la segunda versión de Gerardo? A la primera. ¿Por qué? Pues porque eso, bueno, siento que la primera vez pues contestaste como con honestidad y ya después como te enteraste que se la estaban dando a todos, pues como por querer aprovechar, a lo mejor ya respondes que no para recibir el apoyo, pero realmente no lo necesitas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de creer en la segunda versión? ¿Que hay más gasto por parte de la institución? No solamente que abres tú esa posibilidad de más gastos, sino que generas, digamos, una mal precedente respecto de la recolección de la información. Y esto también es bien importante. Uno recolecta datos. Esos datos se convierten en información para hacer proyecciones de gasto.
¿Qué fue lo que pasó? Ustedes vieron la encuesta, se les preguntó nombre, matrícula, primero, datos de identificación. Después tenemos datos de quién tiene teléfonos y de qué tipo de teléfonos. Después hubo datos de quién tiene computadoras y qué tipo de computadora. Después hubo datos de conectividad, quién tiene acceso a Internet y qué tipo de Internet. Entonces, hubo una serie de datos que se procesaron y generaron una visión de la realidad. Si nosotros hubiésemos creído a la segunda versión del 5% de los que contestaron, estaríamos cayendo en una situación de tratamiento desigual a las informaciones que recibimos. Son cerca de 50,000 alumnos, de los cuales muy pocos, cerca de 200, dijeron yo sí necesito. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo iba a tratar de manera diferente, y esto es un principio de equidad, más allá del caso del costo, digamos, que sí significaba mayor costo, pero no sabíamos hasta qué punto, significaba que íbamos a tratar de manera desigual a iguales, no sé si me explico, porque a 100 le íbamos a dar chance a que volviera a repetir la encuesta, y le íbamos a creer en su segunda versión. No solamente está esta suspicacia de la compañera que bien lo señala, sino porque hay también hay investigaciones sociales que cuando, es como por ejemplo, cuando el novio los cacha en alguno y ustedes dicen, no, sí, y de repente cambian la versión, porque ya las versiones cambiadas son como, pues, no te estaba engañando, solamente es mi amigo, ¿sí me explico? Cuando uno cambia las versiones posteriores, las cambia por finalidades particulares y generalmente las primeras versiones son las espontáneas. Las primeras versiones espontáneas están más ligadas a responder con mayor o sea, con mayor, digamos, veracidad en la información que da. ¿Sí? Entonces, permitirle a Gerardo que hubiese metido o llevado 2 veces la información, llenado 2 veces la encuesta, hubiese caído la institución en un tratamiento desigual a iguales. ¿Sí me explico? De entrada, entonces lo primero que tendría que hacer, si fuese ese el caso, desecho toda la primera encuesta y la vuelvo a aplicar de manera igual a todos. Entonces tenemos que cuidar esos principios de equidad en el manejo de la información y en la dotación de la información que se le pide a los usuarios. Ahora, yo me refería a un segundo criterio, que tiene que ver que estos beneficiarios de la conectividad tenían que asegurar 2 cosas. La primera, seguir, o sea, hubo chicos que el trimestre pasado ya estaban en calidad de egresados y aún así se les dio la tablet, pero nunca dijeron que ya estaban a punto de egresar. Lo que se les pidió es, no te pedimos ni que tengas un promedio de mayor de 8, lo único que queremos es que sigas estudiando. Y para el comprobante del sigas estudiando era, inscríbete al menos en una UEA. Ese mismo criterio fue el que se aplicó con estos chicos de beneficiarios a la conectividad. No nos importa ni siquiera que hayas pasado o no, solo mantente estudiando. Entonces, el segundo criterio es que presentaran su comprobante de inscripción a UEA. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, digamos, mecanismos de asegurar la finalidad de este proceso, que es la continuidad de la educación a pesar de situaciones estructurales de desigualdad que muchos de nuestros alumnos tienen en la universidad. Entonces, vean cómo analizar un ejemplo comunicativo nos está vinculando con diferentes procesos y procedimientos. Nos está vinculando con diferentes tipos de información y tipos de datos, pero sobre todo nos está vinculando con diferentes tipos de uso de esa información y la finalidad de ese proceso.
¿Sí quedó un poco más claro, chicos? Entonces, despierten a su espíritu investigador cuando hagan estas tareas sobre la comunicación. Eviten caer en toda esta cuestión de la obviedad que muchas ocasiones nos mete la rutina de nuestra práctica diaria en la universidad, ¿sale? ¿Es todo, Juan Carlos? Bueno, de la parte que explicó mi compañero Sama, creo que sí. No sé si gustaría que explicáramos el otro apartado o seguiremos con otro. No, vamos a pasar con el siguiente equipo. Enrique Dimas. Gracias, Juan Carlos. Esto me lo complementan y me lo hacen llegar para que lo ponga en la plataforma de Ubicua. ¿Les parece? Sí, claro. Ok. Enrique Dimas. Yo soy del mismo equipo, profesora. Ah, ¿son del mismo equipo? Sí. Ok, vamos a elegir a alguien Sí, más. era yo, de hecho, el que hablé, maestra. Tú, ¿verdad? Sí, Samarripa. Samarripa. O sea, Sí. Juan Carlos, Enrique y Samarripa son del mismo equipo. Así es. Sí. Miren, qué coincidencia. A ver, tenemos ahora una chica. Itzel Baez. ¿Sí está? ¿O no está? ¿Itzel Baez está? Sí. A ver, te toca, Itzel. Lo que pasa es que, bueno, ese día yo tuve que asistir a trabajar y no estoy en ningún equipo. No estás en Le equipo. mandé un correo, pero no me contestó. Mil disculpas, sí, ya recuerdo tu correo. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a ver, Carla López. Aquí estoy, maestra. Ok, ¿cuál es el ejemplo que ustedes vieron? Fue el de un seminario. Estás aquí, ¿no? En este 15. ¿Este? A ver, ahora sí, dime. ¿A quién va a dirigir? Explícanos. ¿Son estos? ¿Carla? Sí, perdón, es que no podía prender mi micrófono. Sí, con Ana Guerrero y Marco. Ok. Nos tocó una invitación para una mesa redonda que tiene como tema central la inclusión y participación social en la educación superior. ¿Eh? Bueno, el objetivo era realizar una invitación para participar en una mesa redonda que abordara diversos temas de participación social. Iba dirigido a todos los alumnos de la UAM que quisieran participar en las actividades extracurriculares que se imparten. Lo puso la oficina técnica y era todos los miércoles del 26 de agosto al 7 de octubre del 2020 a las 5, no del 2010. ¿La oficina técnica de dónde? ¿Del colegio? Sí. Uh-huh. Y ahora analícenlo, por ejemplo, una invitación a una mesa redonda que tiene como tema central la inclusión y participación social en la educación superior. Y dices que es solamente realizar la invitación, pero lo hace un órgano colegiado que no tiene nada que ver con fines académicos. ¿Hay alguna relación? Pues yo creo que sí, porque es de la misma universidad. O sea, está invitando a la misma comunidad universitaria. ¿Y les están diciendo cómo deben participar? Pues solo como dándonos las bases para poder inscribirnos. ¿Sí les dan, hay algún link? Sí, creo que sí, me parece que sí. A ver, desarróllalo bien. Porque mira, yo lo que veo que tanto en este caso y objetivo, sí se escriben lo mismo.
Entonces, ¿cuál es el objetivo real de hacer esta mesa redonda? Así como hicimos el caso de lo de la sesión del colegio, o sea, sí, yo cumplo con mi deber de informar y que estén enterados de que va a estar el colegio, pero ¿cuál es la finalidad de esta mesa redonda? ¿Cuál es la finalidad de que ustedes participen en una mesa redonda? O sea, ¿cuál es la intención que se tiene? Eso es lo que necesitamos tener claro, Carla. Sí. Entonces ahí le tengo que cambiar el objetivo. Sí, tienen que cambiar el objetivo por la finalidad de la realización a ver, si yo les pregunto, ¿por qué ustedes tendrían que estar discutiendo sobre la inclusión y la participación social en la educación superior? ¿Entienden con claridad a qué referimos con el concepto de inclusión y a qué referimos con el concepto de participación social en la educación superior? Yo creo, bueno, me imagino que es en la parte de, bueno, por ejemplo, en la universidad que hay rampas para las personas con capacidades diferentes, a ese tema. Ajá. De hecho, ya el concepto de capacidades diferentes no es aceptado por la Declaración de Derechos Humanos. Se utiliza el concepto de personas con discapacidad, ya formalmente. Y hay todo un protocolo marco normativo de derechos humanos para que todas las instituciones públicas y privadas, independientemente de su función y finalidad, integren espacios o integren en sus estructuras y habiliten el libre, digamos, acceso a las personas con discapacidad. Entonces, eso se refiere a la inclusión. ¿Qué tipos de personas con discapacidad podemos tener en nuestra comunidad? Ustedes han visto a muchas. Personas que están en silla de ruedas, ¿no? Las personas que están en silla de ruedas, ¿qué más? O sea, y discapacidad motora. ¿Qué otra discapacidad? Visual. Visual. ¿Qué hay al lado de los, ¿cómo se llama? Los elevadores de nuestra unidad. El señalamiento, ¿cómo se llaman estos? Bradley. En braille. ¿Sí? Entonces, ninguna unidad de la UAM más que la unidad Coajimalpa empezó a integrar, a habilitar los espacios para que las personas con discapacidad puedan transitar por ellos sin ningún problema. Somos la única unidad que tiene cantidad de rampas impresionante en todos los pisos. Bueno, también tiene que ver con la fecha en la que fue construida la unidad, porque las unidades, digamos, originales, pues no sé, ni siquiera se pensaba en eso, no sé si me explico, ni siquiera se pensaba en contar con elevadores. ¿Ok? Ahora, la segunda, ¿a qué entendemos por participación social, Carla? Que todos los que conformamos la comunidad de la UAM estemos involucrados en esos temas. Ajá, pero dice participación social en la educación superior. No, fíjate que la participación social se refiere a los stakeholders externos. O sea, la forma en la que la comunidad universitaria se vincula con actores externos en la vida interna de la universidad. De hecho, ustedes recuerden que en 1900, bueno, no sé, están bien chiquitos, pero en 1994 que surgió la primera Ley General de Educación,
Surgió por primera ocasión en el ámbito normativo el concepto de participación social en la educación. En el caso particular, en donde se enfatizó mucho en aquel momento, era la educación básica. Y surgieron los consejos de participación social en las escuelas. ¿Y quiénes eran? Los padres de familia, los vecinos, las empresas, todos estos stakeholders que rodeaban a una escuela, que colaboraran con la escuela para generar un entorno, digamos, adecuado, en donde se motivara los espacios, se motivara el desarrollo de los espacios escolares. Entonces, no, la participación social no habla de la comunidad interna, habla de la comunidad externa. Ahora, ¿por qué está dirigida a los alumnos? Para que nosotros como alumnos entonces integremos a nuestra familia o a nuestros conocidos para que se informen sobre estos temas que está dando a conocer la universidad. No solamente para que se informen, sino que también para que ustedes sean actores de esa transformación, porque nosotros todavía somos una sociedad conservadora en la cual difícilmente desarrollamos prácticas de integración colectiva. Vemos una persona con discapacidad, no sabemos qué hacer, o nos alejamos, o la seguimos, o sea, no sabemos cómo interactuar. Somos una sociedad sumamente discriminadora. Entonces, primero es borrar las barreras de discriminación que la comunidad de la universidad pudiera tener respecto de su relación con personas con discapacidad. Una vez borradas, implementar acciones de mejora para generar ambientes de inclusión, tanto de movilidad de las personas con discapacidad como de interacción con las personas con discapacidad. Tercero, integrar a miembros de la comunidad externa a esta transformación de integración de las personas con discapacidad. Entonces, ¿te das cuenta que el objetivo es diferente a la invitación? Sí, totalmente. Entonces, lo mejoran y me lo arreglan, ¿sale? Okay. Y me lo entregan. ¿Les parece perfecto? Sí, profesora. Ok, ¿alguien más que quiera hacer el análisis ya para pasar a mi presentación? Alguien que diga, híjole, nosotros sí nos esforzamos en esta clase y lo quiera presumir. No se avienten, chicos. ¿Nadie? Ok, bueno. Entonces dejo de compartir la pantalla. Déjenme mover esto. Y el día de hoy mejoran su cuadro, todos los equipos que ya vieron cómo se está analizando. Es bien importante que se pregunten más cosas cuando analicen los mensajes comunicativos. ¿Estamos? Sí, maestra. Híjole, yo siento que nada más me dan el avión a mí. Ok, bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es lo que observamos en esta, ya están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos en esta tarea? Que hay diferentes tipos de comunicación y ustedes díganme qué tipo de comunicación es la que se establece en la página. Hay, dentro de los métodos de comunicación, se han distinguido tres principalmente. El método interactivo, que es multidireccional, en donde nosotros estamos hablando de repente cuando ustedes me contestan, porque cuando no, se hace un monólogo mío. Entonces, en este método interactivo supone una multidirección de mensajes. Permite aclarar los contenidos del mensaje para su debida comprensión y acuerdo entre quienes participan del acto comunicativo. Esto quiere decir del que emite el mensaje y quien lo recibe el mensaje.
¿qué tipos de ejemplos tenemos en esta comunicación interactiva? Las juntas, las conversaciones, las videoconferencias en el ámbito remoto. Pero, bueno, las juntas es en el ámbito presencial, pero también cuando uno establece en las organizaciones ventanillas de atención a la comunidad, ventanillas de informe, está estableciendo métodos de comunicación interactivas. Cuando ustedes van a la ventanilla, preguntan sobre un caso, esa es una comunicación interactiva. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro tipo de comunicación que se llama de push, así con ese concepto en inglés, que tiene que ver con nada más mandar la información que debe ser recibida. Pero este método de push tiene que ver con métodos formales de envío de información en donde debemos asegurar que contar con una, digamos, comprobante de recepción de los interesados. Generalmente está vinculada con informes, con oficios, con cartas, con notas de prensa, correos electrónicos así masivos, pero no asegura que el indicado, a diferencia del anterior, que el que es el usuario de la información la haya recibido y le haya quedado clara la información. Solamente la mandamos, ahora sí, como cuando mandan, ustedes seguramente en sus clases hicieron aviones de papel. Y los mandan y no saben a quién le cae, pero ya lo mandaron. Y no saben si a quien le cayó lo abrió y vio el mensaje. De eso se trata este tipo de comunicación, este método de comunicación. Solamente se envía información, se manda un acuse de recibido, pero ya no nos interesamos de que el receptor de la información aclare todos los contenidos del mensaje. Hay otro tipo de comunicación que se llama pool, que tiene que ver con enviar grandes volúmenes masivos de información a audiencias muy amplias, y ahí también no asegura ni que la información haya sido recibida, ni siquiera que haya sido comprendida adecuadamente, y aquí es bien importante, porque esto es uno de los supuestos, digamos, muy comunes en las organizaciones. Suponemos que al que le interesa, averigua. Si no le interesa, no averigua. Entonces, el tipo de método de comunicación de esta naturaleza le asigna la responsabilidad de búsqueda de la información al destinatario, no al que la emite. ¿Sí queda claro? Estamos delegando mayor parte de la responsabilidad de la información en el destinatario y no en el emisor, porque pensamos que el destinatario es el que por iniciativa propia debe buscar la información. ¿Cuántos de ustedes por iniciativa propia se habían vinculado, revisado la página institucional de la UAM? Hay una apatía de comunicación, hay una falta de interés. ¿Quién sabe qué pasa? Pueden ser fenómenos culturales, pero también pueden ser fenómenos, digamos, de instrucción y de inducción a las organizaciones. No hemos diseñado un proceso de inducción en donde nosotros los integremos y se interesen por lo que acontece, por la forma en la que está la organización. O sea, hay que despertar todo ello. Y este es uno de los principales problemas. Están ustedes terminando la primera mitad y apenas, es más, si yo les digo, ¿quién dentro de la página ubicó los organigramas de la UAM? Nadie. Nadie. O sea, ¿cuál es el problema en sí de esto? Es un problema de ustedes, de la institución, de todos, de los procesos. Es una cuestión cultural que va más allá de la institución, porque si no estamos frente a, si tenemos esta, digamos, gran problema de que no conocemos a nuestra organización, no vamos a saber cómo diseñar planes de comunicación para mejorar procesos en donde nosotros intervenimos y que además están hechos para servicios para nosotros. ¿Sí me explico?
Entonces, bueno, el gran problema, y ahora vamos a ver, la mayoría de las instituciones, la mayoría de las organizaciones están cayendo, cada vez la categoría interactiva es más ausente. Yo les comentaba, ustedes no se sienten bien con este método porque la interacción se va disminuyendo. Cada vez más las compañías, las instituciones organizan planes de comunicación en el método pool. Y eso va a generar grandes complicaciones en términos de eficiencia de procesos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, voy a recuperar algo que vimos la vez pasada. Recordemos que la comunicación es establecer puentes entre los diferentes interesados internos y externos de la comunicación. Nosotros podemos clasificar la comunicación desde diferentes formas, si es hacia adentro, si es formal o informal. La formal es lo que nosotros estamos haciendo. Este es un proceso comunicativo en el ámbito educativo de la clase, pero también hay procesos informales vinculados a la clase. Cuando ustedes me hubieren, o sea, si estuviésemos, por ejemplo, en la universidad, nos encontramos en el pasillo y en el pasillo me preguntan algo. Ese es un proceso informal. ¿Sí me explico? También está lo formal y lo informal en los procesos administrativos. Lo formal son los formatos, los oficios, e incluso se puede formalizar algo en el correo. ¿Qué proceso informal se ha integrado en el ámbito comunicativo actualmente? Los mensajes de WhatsApp. Cada vez más los mensajes de WhatsApp, que eran un proceso informal de apoyo a la comunicación institucional, se van institucionalizando más. Hay incluso, aquí hay que tener mucho cuidado, hay incluso jurisprudencias en donde señalan que los mensajes de WhatsApp no deben ser considerados como mecanismos formales. Les platico algo que al principio de año, hubo un escándalo muy fuerte que llevó incluso a cuestionar la dirección de una institución pública. ¿Alguien conoce a Notimex? ¿Saben qué es Notimex? Bueno, Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano. Ahí hay un conflicto laboral en donde no se le reconoce a el sindicato que siempre había estado ahí en la toma de nota para hacer, digamos, el sindicato oficial. Vinculado a ello, la directora nombrada en este gobierno integró a su grupo de directores o cuerpo directivo a especialistas y gente muy reconocida en términos de noticias. Resulta que renunciaron todos ellos, también renunció parte de la junta directiva de Notimex y demandan y acusan a la directora, que es una mujer también muy reconocida, de hacer una campaña de desprestigio a toda la comunidad, tanto el sindicato como a los nuevos miembros que ella misma llevó. ¿Y saben cuáles son las pruebas? Grupos de WhatsApp en donde se mandan mensajes para desvirtuar las notas y la información de Notimex. Entonces, ahorita estamos frente a esos mensajes. ¿Son formales, son informales? ¿Son oficiales, no son oficiales? ¿Son válidos o no válidos para una demanda de? Mientras tanto, lo que sí podemos señalar es que hubo un mecanismo de comunicación en WhatsApp para intervenir en los procesos operativos de Notimex. ¿Sí me explico? Ahora, también está lo de interna externa, que ya lo vimos la vez pasada, vertical, horizontal, que también ya lo habíamos visto. Aquí es bien importante, vertical no solamente va de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba. Y lo horizontal también no solamente va en mismos niveles, sino también puede ser transversal. Aquí a lo mejor valdría la pena transversal.
Aquí, en esta parte de vertical o horizontal, es bien importante tener en el horizonte la forma en la que está estructurada la organización. Puede ser muy horizontal o puede ser muy matricial. Todo va a depender el tipo de diseño estructural que se haya definido para la organización. ¿Estamos? También puede ser mixta, una combinación de lo vertical y lo horizontal, o una combinación de lo interno y externo. Hay comunicación escrita formal y comunicación escrita informal. Y esto es bien importante porque cada vez más, cuando se escribe, lo vimos ahorita con el análisis de las cortinillas, la forma en la que se escribe no siempre es la más clara. Y la verbal formal o verbal informal. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, ¿cuál es la que más bueno, todas interesan, pero la forma más importante es de todas estas formas comunicativas, ¿cómo codifico los datos que surgen de estos actos comunicativos? ¿Va a ser la misma forma de codificar el dato en una comunicación verbal que en una comunicación escrita? No, es diferente. No. Muchas ocasiones las comunicaciones verbales que suceden en los órganos que toman decisiones, que son los órganos colegiados, deben de estar cada vez más bien codificados. La comunicación escrita formal pasa por una gran cantidad de documentos que van desde a nivel jerárquico de la pirámide, la ley orgánica, el reglamento orgánico, los reglamentos, hasta llegar a los manuales de organización y los formatos, ¿sí? Pero esta comunicación escrita muchas ocasiones no está articulada adecuadamente, no está resguardada, y es ahí en donde nosotros tenemos que intervenir. Algo que dijo la comisionada Marina, dice, los archivos cada vez más se requieren especialistas administradores en la gestión de archivos. Si me da tiempo ahorita les paso un video de la Auditoría Superior de la Federación, porque necesitamos gestionar los archivos y codificarlo. También lo mencionó Valentino respecto de cómo en esta idea no solamente se trata de hacer PDFs de información escrita, sino que esos PDFs tengan campos de codificación para identificar los datos relevantes de ese PDF, que es un archivo, es un modo de archivo que contiene información de un evento. Y los eventos son los que originan los datos. ¿Ok? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Necesitamos saber cómo son estos flujos de comunicación. Ahora bien, pongan mucha atención en lo siguiente. Ustedes, yo estoy renunciando a darles mucha teoría respecto de procesos y comunicación, pero sí necesito que entiendan que los procesos de comunicación en donde surge la información y los datos están basados en teorías de las organizaciones que tienen que ver con las relaciones de poder, con la cultura, con los roles y los procesos, ¿no? Y que se integran desde los principios teóricos básicos, desde Taylor, Fayol, aquí me faltó, los Gilbert, hasta Misbel y Richard Hall. Particularmente en la última fase tenemos a Henry Misbel sobre su libro Estructuración de las Organizaciones y Richard Hall, que es Estructuras, Procesos y Resultados. Pero vamos a ver un modelo. Ahorita el modelo que son dos modelos de integración de tecnologías de la información en la comunicación. ¿Cuáles son las grandes resistencias organizacionales para integrar tecnología de la información en los procesos comunicativos? Primero, la primera resistencia son las que están establecidas de manera formal en los procesos, en los procedimientos y en las tareas. Porque en muchas ocasiones los procesos y los procedimientos no están debidamente articulados, no están debidamente especificados, las áreas de acción de las personas no están debidamente establecidas, no sabemos quién hace qué, en qué momento le toca qué y para qué le toca hacer lo que se supone que le toca, como lo que estaban comentando hace un momento. El formato dice uno, se supone que la coordinación debe hacer esto y resulta que era totalmente diferente. Entonces hay toda esta, digamos, falta de sintonía y de sincronía
sincronía comunicativa de manera formal en estos documentos, ¿no? Hay otro tipo de resistencia que deriva de las personas, los grupos y las afiliaciones. Esto no tiene nada que ver con las estructuras y las funciones. Ustedes pueden ser muy amigos, pero formar parte de estructuras totalmente diferentes. Las personas tienen que ver en función desde su conocimiento, su capacidad intelectual de comprender un acto comunicativo hasta su actitud y aptitud respecto de eso. O sea, que tengan esta actitud de querer comprender la forma en la que se lleva a cabo una tarea. ¿Sí me explico? O sea, van como que si la parte intelectual de conocimientos aplicados para una tarea, ¿sí? Las partes básicas de habilidades de saber leer, saber escribir, saber comprender lo que dice el documento, hasta tener una actitud de comprender esa información. Los grupos y las afiliaciones son fundamentales porque están relacionadas con el poder y con las restricciones. Muchas ocasiones ustedes pueden, ¿a quién no le ha tocado tener, por ejemplo, estar en la fila y de repente dicen, ya cambió el que está atendiendo, pero se vino la persona que siempre es bien pesada y es bien lenta y con ella no quiero hablar? ¿Sí o no? Entonces, ya cuando ustedes tienen esta, digamos, imagen de alguien con quien tienen que interactuar, empiezan a hacer afiliaciones y hay un cambio de una restricción propia de ustedes hacia ellos, ¿no? O habrá también casos en donde se dicen, no, lo utilizamos en nuestra práctica, los de administración son así, los de servicios generales y agrupamos a todos como en una sola categoría, ¿sí o no? No vayas con aquellos porque ni siquiera te atienden. ¿Quién ha dicho algo así en la universidad? No sean, no sean mentirosos. Yo sé que todo el mundo lo ha dicho. Yo sí. ¿Quién dijo? Yo. ¿Verdad que sí lo dicen? O sea, sí lo decimos. O sea, sí, la verdad yo sí. Lo decimos porque tiene que ver con la forma en la que sentimos el trato. Y esta es una cuestión de ánimo, una cuestión emocional. Y está bien porque todos recibimos y le interpretamos las acciones de otros sobre uno cuando uno se acerca a una... No es fácil, miren. El acto comunicativo hay algo que no he hablado aquí y que tiene que ver con algo fundamental. Cuando alguien pregunta una duda, tiene que reconocer algo terrible, que no sabe algo. Cuando muchas ocasiones en las clases, yo agradezco mucho que tengan esta valentía de preguntar cómo. Pero no es nada fácil en el ámbito organizacional porque uno, al preguntar, se coloca en una situación de desventaja. Yo no sé y usted sí sabe, oriénteme. Y no es fácil cuando uno se pone en esa situación que ya lo reconoce, pero que además lo que recibe no es la atención a una necesidad, sino recibe pues como una respuesta agresiva, ¿no? Y eso inhibe los actos comunicativos. Por eso es bien importante que también tengamos esta dimensión, digamos, humana de la comunicación. No sé si me expliqué en este ejemplo. Ahora bien, luego viene la parte formal. Fíjense, esta parte de procesos, procedimientos, tareas está ligada con esta otra parte formal que son las estructuras, funciones y roles, ¿sí? Porque todo esto sí lo podemos diseñar. Lo que no podemos controlar es el ámbito social y humano de las personas, los grupos y las afiliaciones. Entonces, todo depende de que yo tenga bien clara mi estructura. Yo les digo, quédense con esa tarea de identificar cómo está la estructura organizacional de la UAM y si todas las UAM tienen las mismas estructuras, y van a ver que no.
Revísenlo, está todo en la página. Ya la próxima semana yo les mostraré los últimos organigramas. Y finalmente la tecnología, cada vez más la tecnología ha avanzado y eso nos permite mayor interacción dentro de los procesos que nosotros, en los que nosotros intervenimos para la realización de nuestras tareas, tratar de limitar un poco estas cuestiones individuales y de grupo que pueden atentar la eficiencia de estos procesos y tratar de articular de manera adecuada las estructuras, funciones y roles. Ahora bien, hay dos métodos, digamos, que yo encontré que permiten vincular esto con el siguiente tema de los datos. Ejemplos de modelos en el entorno de integración digital de las TI. Hay un modelo que se llama ITIL. Este modelo ITIL son conceptos, bueno, hay una norma ISO 29000 y hay una serie de normatividad a materia de tecnologías de la información aplicadas en las organizaciones y se han desarrollado ciertas mejores prácticas y el modelo ITIL es reconocido como un modelo de tecnología de la información aplicado a la gestión, a los sistemas gerenciales, como mejores prácticas que facilitan y toda la operación, pero veamos en la parte de la comunicación, ¿no? Describe detalladamente un extenso conjunto de funciones, procesos, ideas para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia. Ambos se basan en la metodología de procesos, ¿sí? Esta de procesos estratégicos, sustantivos, de apoyo y bajo el esquema de la teoría general de sistemas, ¿ok? El COVID, que no lo traigo ahorita, que no es COVID, es COVID con T, ¿sí? También, ¿cuál es la diferencia del COVID? Que establece una distinción entre la administración y la gobernanza, pero igual desde la perspectiva de procesos como herramientas de soporte empleados para reducir brechas de control de temas técnicos y de riesgos de negocio. Vamos a ver el primero. Este es la versión 3 del ITIL y maneja primero que el servicio es la estrategia de negocio. Y dentro del servicio hay un circuito de procesos que son como relacionados. El primero es el servicio de diseño, después el servicio de la transición y después el servicio operativo. Dentro del servicio de transición tenemos esto que se llama gestión del cambio, gestión del conocimiento, desarrollo del management, etc. Esto es lo que habla de los procesos comunicativos. En los servicios operativos habla de gestión de los incidentes, gestión de los eventos y gestión de los problemas. Entonces, lo que habla de este modelo es que todos los procesos operativos, administrativos, deben de tener vinculado un espacio para saber quién se va a encargar de cada uno de estos eventos. Pero esto no va a ser posible si nosotros no diseñamos un proceso como una especie de infraestructura de procesos comunicativos en donde hablemos del cambio permanente y de la gestión del conocimiento. ¿Ok? Voy a avanzar a la siguiente práctica. ¿Cuál es la principal, digamos, marco teórico referente del ITIL? Es precisamente eso, que los servicios y los productos de una organización deben de generar valor. Y esta generación de valor va a estar focalizada o explicada a partir de 4 pilares. El primer pilar es la organización y las personas. El segundo pilar es la información y la tecnología. Fíjense cómo coloca en este agrupamiento de instrumentos o de elementos organizacionales, en primer lugar, la información y la tecnología. En tercer lugar, los socios y los proveedores. Los socios y los proveedores son las personas externas. Vean, tenemos organización y personas como elementos internos, como la parte social interna de la organización. Pero dice, tú no te debes de descuidar de la parte social externa de la organización, que son socios y personas, ¿sale? Y proveedores. Luego tenemos los flujos de valor y de los procesos. Este flujo de valor y de procesos está ligado igualmente con los factores tecnológicos. Ahora bien, cada uno de estos pilares va a ser, digamos, afectado
por factores que no necesariamente la organización controla. En el caso de las organizaciones y las personas hay factores políticos y culturales, como hay factores ambientales. En el caso de la información y la tecnología hay factores económicos que las afectan. Hay un nuevo concepto que hablan que se ha desarrollado una economía de plataformas. Realmente el capitalismo que ahora ustedes están viviendo es un capitalismo diferente al capitalismo industrial de la primera, de la revolución industrial, al capitalismo financiero después de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita estamos frente a un concepto de capitalismo de plataformas. Y esto evidentemente genera aspectos en los factores sociales, aspectos sociales que también son necesarios observarlos y que van a cambiar, o sea, la información y la tecnología cada vez más afecta las formas sociales en las que se configuran los diferentes países, las diferentes sociedades, grupos o pueblos. Porque pasamos de, digamos, incluso pasamos de espacios cerrados, socialmente cerrados como China o Corea del Norte, a conceptos más ampliados de la gran aldea global a partir de la interacción de la tecnología. No sé si me explico. O de las redes sociales. También están los factores tecnológicos, la integración de la automatización en los procesos de producción desarrollan un cambio en la generación de valor y no solamente en la generación de valor, sino en la valoración misma de los elementos que participan en los procesos. Me explico. No es lo mismo pagarle a un artesano que hace unos buenos diseños a integrar máquinas para desarrollar un proceso de automatización en la corta, digamos, por ejemplo, en el sector textil. Nosotros podemos tener excelentes diseñadores, podemos tener excelentes costureras, pero ¿qué pasa cuando yo automatizo el proceso de corte y de costura de mi fábrica textil? Valoro de manera diferente la participación de los elementos humanos en el proceso de generación de valor, porque va a depender de los factores tecnológicos, no solamente propios de la empresa, sino los que estén fuera de la empresa. ¿Sí me explico, chicos? Y finalmente están los factores legales y ambientales. Es fundamental señalar que que estos factores, que cada una de estas pilares y dimensiones se va a ver afectada por estos factores, ¿no? La siguiente tiene que ver con 3 niveles de análisis del modelo ITIL. Primero tenemos que ver los principios de dirección y aquí vean cómo expone, a diferencia del otro modelo COVID, aquí en el modelo ITIL, pone en primer lugar los principios directivos y en un segundo lugar los principios de gobernanza o de gobierno de la organización. Pero el gobierno forma parte de la dirección. Vean, y aquí está el anterior. ¿Cuál es el nodo principal de la organización? Es precisamente la capacidad de generación de valor que pueda tener la organización en el desarrollo de su producto o del servicio que ofrece a la sociedad. ¿Sale? Cuando uno vincula esa parte de la generación de valor, quiero que observen, quiero que todos observen, que no escriban, observen este cuadro de aquí. A ver, ¿qué les refiere este cuadro? Vean las flechas, vean cómo está, traten de comprender este francés. Primero, ¿qué imagen les refiere esta primera parte, este cuadro del centro? ¿Qué imagen les refiere? ¿A un qué o a una qué? Eso es parecido a una cadena de producción. A una cadena de producción, ¿quién más? Es un mercado, ¿no? Mercado, ¿qué más? Algo que vimos al principio de estas clases. ¿Un sistema?
Exacto, es un sistema y sí, el mercado está aquí y la cadena de producción está aquí, pero realmente es un sistema. Tenemos algo que es una demanda que entra. La demanda, recuerden que son los inputs de una organización, ¿sí? Entonces, hay una demanda que satisfacer y la empresa satisface esa demanda generando valor. Ahora bien, esa demanda entra en términos de procesos, productos, materias primas, materiales, gente, y va a tener que pasar por todo digamos, interacción de procesos internos para desarrollar productos y servicios que tienen un valor agregado para satisfacer esta demanda. Entonces, es el circuito del mercado. Sí hay un mercado aquí, el que lo vio detectó, hay algo que dice demanda, debe de haber algo de mercado, ¿sí o no? Aquí hablan de desarrollar, obtener productos, hacer soporte y concebir el ensamble del proceso. Quien dijo que hay una cadena de valor vio prácticamente todo esto. O sea, hay materias primas y desarrollamos productos y servicios que están generando valor. Entonces, el nodo principal de todo sistema de comunicación o de aplicación de tecnologías de la información vinculadas a la comunicación para hacer un sistema de información y comunicación en la empresa son la teoría de sistemas junto con todo lo que ya vimos antes, ¿no? Ahora bien, vamos al siguiente. Esto significa que nosotros, vean cómo aquí se aplicó, yo tengo que identificar no solamente los principios directivos, los de gobierno, sino también las prácticas que suceden en todos mis procesos. Mis prácticas son prácticas generales de gestión, prácticas generales de servicio y prácticas generales tecnológicas y técnicas. Yo las tengo que tener bien claras para identificar en todas estas prácticas dónde están los datos que yo voy a necesitar desarrollar. Para ello, tengo que tener una visión de largo alcance sobre visión de negocios, una evaluación de referencia. Me tengo que estar comparando constantemente con partes de mi entorno. Tengo que tener, definir con claridad objetivos medibles, objetivos realizables, objetivos identificables, ¿sale? Y lo más importante de todos, debo de contar al interior de mi compañía con indicadores que me den parte de esta realidad de las prácticas generales de gestión, las prácticas generales de servicio y las prácticas generales de técnicas, ¿sale? Con este modelo, nosotros entonces nos tendríamos que preguntar sobre conceptos claves, ¿dónde se generan los datos? ¿Qué pasa con todo nuestro sistema de archivos que está vinculado a todos nuestros procesos? Y cómo estos datos, a través de estos archivos que están muy desarticulados en todas las organizaciones, podemos convertirlos en información. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Dejo de compartir la pantalla. ¿Dudas, preguntas? ¿Lo doy tema por visto? Saben que la Auditoría Superior de la Federación tiene un propio modelo y ese modelo está vinculado, déjenme ver si puedo, si integro esta auditoría, sistema de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. El marco integrado de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. Bien, bien. Déjenme ver si... Es que no, es el COSO, ya. Ya no me acordaba del nombre. Hay un modelo, hay varios modelos, pero el COSO
Es un modelo que ha adoptado el sistema, la Auditoría Superior de la Federación. Y en la versión 2017, chicos, en la versión 2017 ya tiene, digamos, diferentes mecanismos de control interno para las organizaciones. Entonces, sería interesante que ustedes se vincularan, que investigaran sobre el COSO, y cómo lo tiene indicado. Van a ver cómo tiene una parte de información y una parte de procesamiento de tecnología de la información sobre los datos y los procesos de todas las organizaciones públicas. En el caso particular de las empresas privadas, creo que el modelo que les presenté, el ITIL, es muy claro para ustedes. Ahorita vamos a empezar la próxima clase, la distinción de dato, cómo se procesan los datos, porque los datos generalmente son tratados por los técnicos. Algo que comentó Valentino en la plática es de que cada vez más estos son espacios multidisciplinarios en las organizaciones, lo que implica que nosotros visualicemos primero la necesidad de definir esa función. La segunda es tener claro si esa función va a ser una función técnica o una función administrativa o una función legal, porque no, las fronteras no están, son más bien transversales. Les platico un caso. El día de ayer estábamos en una comisión, entonces estábamos hablando, en esta comisión, estamos hablando de las modalidades en las que va a ser las sesiones de los órganos colegiados. Entonces decían, a ver, si los órganos colegiados son por naturaleza públicos, ¿en qué medida van a ser privados? Y porque todo esto salió, porque un profesor señala que, por cierto, ¿alguno de ustedes ya vio la propuesta de reglamento de alumnos que está por aprobarse? Lleva en las páginas cerca de un mes invitándolos a que ustedes, fíjense, por eso es lo que les digo, cómo planteamos la comunicación y cómo está planteada la comunicación, pues limita la participación porque le asigna una gran cantidad de responsabilidad a los destinatarios de la información. Bueno, una de las cosas que se está planteando en eso es de que los consejos, los órganos colegiados puedan ser, digamos, privados. Algo que es en donde se toma una decisión. A ver, voy a poner un ejemplo. Valeria González acusa a Gerardo de acoso. Entonces, como se va a una comisión de faltas, pero ahora con toda la dinámica de la extensión de los derechos humanos, Valeria González puede decir, yo quiero que me siento intimidada y si me hacen exponerme en el consejo, pues los voy a demandar. Entonces, ahí ya entra en juego una gran cantidad de mecanismos de protección de datos, protección de evitar una doble incriminación, etcétera, y también proteger los datos de Gerardo, etcétera, ¿no? Los consejos pueden ser privados. Ahora bien, eso es una cuestión de derechos y una cuestión legal que va a entrar en conflicto con un principio de gestión, de apertura y de tener de tener una postura acerca de la participación en órganos colegiados de la comunidad. Entonces, no siempre los mecanismos legales van en sintonía con los mecanismos procedimentales y mucho menos en los mecanismos culturales que nosotros tenemos como comunidad. Pero todo eso lo tenemos que tener bien claro en los mecanismos de desarrollar informaciones o datos, o sea, archivar todas esas informaciones que surgen de estas decisiones para garantizar no solamente el resguardo de una veracidad, de tener veracidad sobre lo que aconteció, sino también sobre el procesamiento de un caso tan complicado como una denuncia de acoso, ¿sí me explico? Y eso lo tenemos que tener integrado, o sea, yo les leí unas condiciones de si ustedes me permitían grabar sus rostros o no rostros, ¿no? Porque el rostro es propiedad de ustedes, es imagen de ustedes.
El que hace uso o mal uso de una imagen ajena está cometiendo un delito. Entonces, empezamos, la integración de las tecnologías de la información ha abierto una gran cantidad de posibilidades de interacción, gran cantidad de resguardo de información, pero también con una gran cantidad de retos para redefinir nuestras formas de interacción, nuestras formas en las que desarrollamos los procesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, tienen las dos tareas, ¿eh? La de el cuadro de los stakeholders y esta matriz. Ahorita se va a agregar una nueva tarea. ¿Cómo trabajaron con estos equipos que se desarrollaron? ¿Bien? ¿Por qué no me hacen una tarea a ver quién ubica en determinados apartados los organigramas de la universidad y hagan su propio, digamos, paquete de organigramas? Y los vamos a ir subiendo todo en la plataforma. ¿Por qué? Porque para empezar a lo que hablábamos en la última fase de las prácticas, necesitamos conocer bien la estructura y conocer bien los procesos. Van a indagar primero sobre las estructuras, luego sobre los procesos. Sobre los procesos, eso me va a permitir integrar el próximo tema, que es dato, archivo, información, la gestión de archivos y después la gestión de indicadores de gestión. ¿Estamos? Maestra, tengo unas dudas. ¿Va a subir como las pestañitas para subirlas a Ubicua? Sí, sí. De hecho, miren, como esta es una tarea grupal, ustedes me la mandan y yo la subo y les coloco ahí mis, ya ahorita ya les hice una retroalimentación. La mejoran y ya una vez que me den el final, lo subo con otra calificación y una retroalimentación general. ¿Les parece? Porque es tarea grupal. Ok, entonces la tarea grupal es corregir la tabla. Exacto. Que estábamos viendo. Exacto. Necesito que quien me la envíe, ¿quién va a ser el responsable de enviármela? ¿O la responsable de enviármela? ¿Definimos a alguien? ¿Marco Romero? Sí, Marco. Sí, está bien. Ok, Marco Romero le entregará y él como responsable, mucho ojo, tiene que decirme quiénes trabajaron, así ustedes ya lo identificaron en los apartados, en cada uno de los renglones, quién formaba parte de cada equipo. Si hay algún compañero que no haya trabajado en equipo, puede integrarse ahorita y yo le voy a pedir a Marco que le asigne una tarea o que haga una revisión general. Ustedes decidan de qué forma se van a integrar los compañeros nuevos a esta tarea grupal. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, sí. Y se adjunta la siguiente tarea, que es la de la búsqueda de las estructuras organizacionales de la UAM. De ese es del... ¿Sí, Diego? ¿Diego? ¿Ibas a decir algo? de esa última que dice, ¿es donde quiere que hagamos el organigrama? No es que hagan ustedes el organigrama, es que lo busquen. Aquí la cuestión es, ¿qué hay en la institución para conocer la estructura? Entonces, necesito que hagan una búsqueda de información en la organización UAM y que identifiquen si es que están organigramas, dónde están y cómo están, y qué otros elementos informativos hablan de la estructura organizacional de la UAM. Y esa tarea es individual, ¿verdad? ¿O también No, es en esa equipo? también es por equipo. Ok. En los mismos tipos de equipo que se definieron con esta práctica de las, de las cortinillas. ¿Sale? ¿Les parece? Sí. Okay. Bueno, ¿alguna duda? No. Ok, entonces nos vemos el próximo lunes, chicos. Cuídense mucho. Ahí échenle una mirada al COSO 2017. Hay varias versiones del COSO, el sistema de control interno de la auditoría. Ese es uno de varios. La Auditoría Superior de la Federación decidió adoptar el COSO.
pero, por ejemplo, Europa utiliza otro tipo de modelo de control de gestión y ahí hablan de cuestiones de administración prácticamente, pero de archivo y de integración tecnológica y de manejo de la información. ¿Sale? Entonces, para eso ya vamos a empezar a ver el desarrollo de los sistemas de información aplicados a la gestión, en donde empezamos con el más básico, que es el MRP. Ya ¿a quién le toca MRP y MRP2? Sí, hay un equipo al que le tocó MRP y MRP2. ¿No está? Uy. Sí, nos tocó a nosotros, maestra. ¿Sí? ¿Ya investigaron algo, Andrés? No, aún no hemos empezado. Es mucho el tema y tienen que empezar a investigarlo, ¿sale? ¿Para cuándo lo vamos a exponer, perdón? Yo creo que apenas pasemos la semana 7, en las últimas semanas, en la 7, 8 y 9, van a estar las exposiciones, ¿sale? Sí. Ok, bueno, pues fue un placer. Ojalá y no me dejen sola con el video. Cuídense mucho, chicos. Sí, hasta luego, maestro.